Unimed Podcast. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Unimed Podcast. Hoy miércoles de Ruta Sostenible. Vamos a estar conversando con nuestra invitada, a la que tengo el honor de presentar. Justamente como un profesor estaba hablando, que es ella es una de las mejores profesoras y personas que he conocido en esta universidad. Con ustedes, la invitada Celia Herrera. ¡Bravo! Gracias. Profe, ¿cómo está usted? Estupendo, encantada de estar aquí, me fascina el espacio, me parece que es una oportunidad increíble para que los estudiantes conecten con lo que hacemos. Es así, yo también encantado de estar con usted hablando ahorita. Profe, quisiera antes de empezar con el tema de hoy hablar un poquito pues de su trayectoria, de sus actividades profesionales de hoy en día, de su currículum, de lo que ha estudiado y bueno, a lo que se dedica en este momento. Bueno, fíjate, yo quería ser ingeniera civil. Y tan necia era la cosa que cuando opté por ello en el CNU había 3 opciones y las 3 eran ingeniería civil y además todas en la central porque ahí era que quería estudiar. Entonces se me dio afortunadamente. Gracias a Dios. Y me gradué de ingeniero civil gracias a la gratuidad de la enseñanza en el país. Y además me he ido formando, cosa que siempre comento, tú lo sabes, por ejemplo, se lo he dicho. Yo soy ingeniero civil, mención estructuras. Porque ¿En serio? Yo soy ingeniero civil estructural. Y he estado en obra con las botas metidas de tierra hasta aquí, en un sótano, excavando pues, para hacer pilotes y pantallas atirantadas y muros colados. Pero después finalmente me ofrecieron dar clases, empecé en matemáticas, en el Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad Central en Ingeniería. Éramos 42 profesores. Y bueno, ahí di cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, todo eso. Todo. Y luego me invitaron a aumentar la dedicación y a irme al Departamento de Ingeniería Vial. Y cuando entré allí en la universidad, en eso es muy riguroso de la formación de los profesores. Entonces ya tenía yo que hacer unos estudios superiores. Okay. Y luego para poder seguir, te ponen un profesor tutor que te va guiando. Tú no entras a dar clases solo y tienes un periodo de formación de 2 años y haces cursos de didáctica general y aprendes a dar clases efectivamente y te gradúas como profesor además. Y en ese momento me dicen que bueno, hay que hacer la especialización en diseño de carretera. Y yo no vi nada de vías en mi carrera de ingeniería civil, ni asfalto, porque yo decía, ni nada. Ni vías, ni pavimentos, ni ingeniería. Vías sí, vías 1 y vías 2 porque era obligatoria, pero pavimentos, ingeniería de tránsito, ingeniería de transporte, aeropuertos, sistemas ferroviarios, nada de eso, porque yo me iba a la estructura, yo iba a estructuras 1, 2, 3, avanzada, recontravanzada, todo lo que se podía, concreto, pretensado, puentes, todas esas cosas. Y bueno, mira, me tocó ejercer, me enamoré de la carrera, porque además vi clases con los mejores, el profesor Gustavo Corredor, el profesor Freddy Riser, me hice aliada de cantidad de profesores que son los mejores del país. Yo tuve en clase al ingeniero Daniel Salcedo, que es de las personas que más sabe de geología en el país. Y bueno, con esa cantidad de mentores te podrás imaginar, enamoradísima de vialidad, transporte, me fueron guiando de la mano, gente generosa, que entiende que el conocimiento no existe hasta que tú no lo difundes, lo compartes. Y mira, de esos mentores, de los mejores ingenieros del país, concreto pretensado lo vi con Agustín Maceo, La Creta, y para que tengas idea, ese señor fue proyectista de la Torre de la Previsora. Okay. Y de unos cuantos puentes y túneles en el país. Bueno. Entonces, cuando tú empiezas a ver gente que desde el saber hacer te está llevando de la manito, mira, agradecida con la oportunidad de la vida, de haberme formado con ellos. Y en ese momento también me empiezo a involucrar con la docencia y, bueno, mi otra pasión. Ustedes lo saben, sí. Entro a clase y me reseteo. Sí. Esa es mi terapia, que meditación, ni que reflexología, no hay nada mejor que entrar a clase y que te guste lo que estás haciendo. Sí, porque además yo siento que en clase ustedes como docentes, independientemente de la situación personal que tengan, como que se aíslan y se meten en su clase. Y entonces, por lo menos yo puedo dar fe de eso porque yo vi 1 año de clases con ella. Y usted se disfruta su clase. Totalmente. ¿Ese enamoramiento de la docencia fue desde el principio o fue algo que fue adquiriendo con la experiencia laboral? Mira, no estaba ni siquiera en mi panorama futuro, no era uno de mis anhelos, yo no tenía planteado para nada. Pero la amistad con las personas de la Facultad de Ingeniería y un profesor particularmente que era el jefe del Departamento de Matemáticas, y Charlie, ¿por qué tú no das unas clases? Y yo, bueno, ¿por qué no? Déjame probar.
Y resulta que la cosa es fascinante. Y Sí. bueno, te podrás reír. Yo aquí durante la pandemia, mi hija me decía, te falta el curso de peluquería. Yo hice cuánto curso, por eso conozco a Rainer y conozco a todo el equipo, porque yo hice cuánto curso dieron y culminé con una certificación de capacidades que tiene que ver con la enseñanza de la educación en línea, ¿no? Excelente. Y bueno, es un crecimiento permanente. Estas cosas te obligan a mantenerte al día, pero además la universidad es la fuente de la juventud. Es Aquí así. está la gente que te llena de energía, que es disruptiva, que te cuestiona, ¿sabes? Ujú. Que tiene juicio crítico y entonces te enseña también. Claro. Y te ayuda a llevarte de la mano a ir innovando y a ir aprendiendo cosas nuevas y ponerte en el día, porque si no, mira, te quedas atrás. Es así, profe. Bueno, como le digo, encantadísimo de estar aquí con usted. Hoy vamos a hablar sobre un tema bien importante, sobre todo para esta nueva era. Vamos a hablar sobre movilidad sostenible. Quisiera que primero, por favor, nos dé una definición sobre qué es la movilidad sostenible. Voy a aprovechar porque fíjate, me empieza a hacer circuito, ¿no? Hay gente que te dice, ¿y qué es la diferencia? ¿Por qué es sostenible o es sustentable? ¿Qué decimos? ¿Cuál es el que está bien? No, lo que pasa es que son dos cosas que además son complementarias. Ujú. Cuando tú hablas de sustentable, estás hablando de que es algo que es con preservación del entorno. En el entorno entran todos los factores, los físico-naturales, los socioeconómicos. Pero cuando tú hablas de sostenible es que además eso pueda trascender en el tiempo, que pueda tener la manera de retroalimentarse y que le des sistematicidad a lo que estás haciendo para que más allá del momento eso tenga una trascendencia, ¿no? Y esa es la novedad. ¿Y por qué se habla tanto de movilidad sostenible ahora? Bueno, porque acuérdate que tenemos un compromiso inmenso con el entorno, que hemos suscrito la mayoría de las naciones con una Agenda 2030, y en esa onda están todos los objetivos de desarrollo sostenible donde nos hemos comprometido como seres humanos a tratar de llevar una vida más consistente con las buenas prácticas que te dan calidad de vida, pero que además preservan ese espacio y esos recursos para que las generaciones futuras puedan también disfrutar de este planeta. Es así. Y estamos tan comprometidos que particularmente, bueno, en el caso de la movilidad, yo se los digo en clase, saliste de tu casa, ¿qué hiciste? Caminaste, eso es movilidad. Y además, después, ¿qué hiciste? Me monté en el carro, agarré el transporte público, una bicicleta, todo está asociado a traslado. Y además, eso forma parte de la cotidianidad, porque tú sales a la calle y necesitas alguna manera de mejorar esa conectividad y esa accesibilidad a bienes, a servicios, a cosas que son de tu día a día, ir a un parque, poder caminar, disfrutar de la naturaleza, hacer una diligencia en una institución pública, ir a una oficina pública, alguna gestión, ir a un centro de salud o venir a tu trabajo, ir a un centro de salud o a cualquier espacio, o sea, el día a día, la cotidianidad de las personas, es ese trasladarse. Claro. Y eso tiene que ser una cosa fluida, ¿no? Que es parte, por eso hablamos de movilidad, porque movilidad le quita el chip a la gente, o al menos intenta hacerlo, de que mover es mover al vehículo. Y como hay que mover al vehículo, hacemos vías, pero se olvidan de que las personas de manera natural somos peatones. Es así. Y además buscamos la manera de ser más eficientes con nuestra calidad de vida. Porque si tú puedes resolver en un espacio más cercano, a pie, las cosas del día a día, en esa medida eres más eficiente. ¿Cuánto es el tiempo perdido de las personas en una cola? Eso económicamente, por supuesto, si sacáramos unas cifras aquí, te das cuenta que incide sobre la economía de los países. Claro. Pero adicionalmente es en la persona. O sea, tu tiempo perdido en una cola es estrés, es malestar, es disconfort. Y eso, aunque no lo vemos, eso es intangible, eso produce una incidencia sobre la calidad de vida de las personas. Entonces, en la medida en que somos más humanos, somos más cercanos, podemos resolver nuestra cotidianidad de manera más fluida, sin tanto drama y sin tanto jaleo de vida. Como dicen los dominicanos, es que a los venezolanos les gusta coger lucha, nos dicen así. ¿Por qué? Porque todo se lo ponen como que complicado. Sí. Y entonces todo... típico, ¿no? ¿Dónde vives tú? En Guatire. ¿Y el hijo dónde lo tienes estudiando? En El Paraíso. ¿Ah? O sea, sí. ¿no sería mejor tenerlo en un colegio más cerca y evitarse una cola y tener que parar muchachito a las 4 de la mañana? Sí. Y que pueda dormir mejor. O sea, entonces hay que pensar en la planificación urbana, el desarrollo territorial,
la creación de espacios para que todo el mundo tenga cabida y que para que las personas puedan resolver su cotidianidad de una manera más sana. Y en eso entró la movilidad urbana. Y entonces, no solamente eso, vino la pandemia, y la pandemia nos pegó un bofetón y nos dijo, ¿se dieron cuenta? O sea, ustedes tenían que salir a la calle y no podían ir a comprar alimentos o a comprar medicina porque tenían que agarrar un carro pero no podían salir y tenían que recorrer kilómetros para ir a un abasto, a un supermercado. Si tú lo tuvieras en tu entorno, tú sales con la bolsita, caminas, entonces empezaron a darse cuenta, mira, no, aquí hay que cambiar la planificación urbana, y en muchos países ya lo habían estado adelantando, Barcelona con las supermanzanas y otra cantidad de países, incluso en América Latina, pero bueno, con la pandemia, ahora en París está la ciudad de los 15 minutos, ese discurso que además salió de Brasil, de los planificadores de Brasil, de la ciudad de los 15 minutos, es eso, es tú resuelves en un entorno muy cercano esa cotidianidad con caminar. Y ahora todavía te lo resolvemos más, porque resulta que las tecnologías y la incorporación de la inteligencia artificial te da acceso a unas formas de resolver cosas desde tu casa, desde tu espacio de trabajo, sin necesidad de hacer traslados. Exactamente. Y bueno, lo ves ahorita. Las sucursales de las sedes bancarias, la mayoría, están vacías, solas, un espacio físico. ¿Por qué? Porque tú ahora, desde una aplicación móvil en tu celular, tú resuelves una transacción bancaria y no tienes que ir hasta una sede de un banco a hacer una fila. Ya no se usan cheques tampoco. Ya no se usan cheques, ya tienes firmas electrónicas. O sea, estás haciendo más diligente algunas gestiones. Y sin embargo todavía hay muchas cosas por hacer, ¿no? Porque tampoco se trata de que entonces tú vas a estar todo el día pegado a una computadora detrás de un escritorio metido en tu casa. No es el espacio ni es la forma apropiada de llevar la vida. Es así. Pero sí puedes conseguir un balance entre la incorporación de nuevas tecnologías y esas ganas que tiene la gente. Mira, yo puedo salir, puedo caminar seguro, puedo tener un espacio público donde me pueda sentar a hacer nada, a ver a los pajaritos. Eso es necesario. Es así, profe. Y una cosa que quería preguntarle, que lo mencionó un poco dentro de lo que dijo, ¿qué ciudades, qué países son ejemplos ahorita en el 2025 de movilidad urbana sostenible y sustentable? Mira, claro, a ver, si haces una mirada internacional, entonces, bueno, te va a aparecer Singapur, te va a aparecer Ámsterdam, y por supuesto San Francisco y otras ciudades del mundo, ¿no? Pero si haces una mirada más cercana, a mí me gusta hacer miradas más cercanas para ver en América Latina qué está pasando y no ponernos el listón tan alto. Bueno, eso está pasando, transformaciones de esa naturaleza están pasando en Santo Domingo, en República Dominicana, que es la mitad de una isla, para que tengan noción. Sí. Eso está pasando en Medellín, y yo siempre nombro Medellín, te voy a explicar por qué. Si tú le preguntas a tus papás, seguramente van a recordar que Medellín, uno le hablaban de Medellín, y todo el mundo se alarmaba. Sí. Porque Medellín era la ciudad más peligrosa del planeta, la cantidad de homicidios era alarmante, y era impensable que hoy, si tú revisas, entre las ciudades más sostenibles y más actualizadas y más cercanas en movilidad, por ejemplo, es Medellín. Y son ejemplos de lo que se ha hecho incluso en sectores populares, donde se han incorporado escaleras eléctricas, donde se han incorporado intervenciones urbanas de regeneración urbana y recuperación de espacios en sectores populares, y hay una cantidad de opciones para movilidad que te quedas asombrado. Entonces, ¿cómo es que ahora está punteando Medellín? Eso quiere decir que se puede hacer cosas, sí, ¿no? Se pueden hacer transformaciones. Y eso está pasando en Santo Domingo con una recuperación de todo el casco central, el casco histórico, que vas y te da envidia. Entonces tienes monopatines, tienes bicicletas, pero además tienes alquiler de esas formas de moverse, tienes personas caminando, espacios que fueron totalmente recuperados, porque son históricos, claro, desde el punto de vista de los espacios físicos, y las vías fueron peatonalizadas, y además construyeron estacionamientos verticales periféricos que se gestionan a través de empresas privadas con la mano también del Estado. Y entonces tú resuelves aquello que parece un desorden, porque si tú vas a Santo Domingo vas a ver que se parece mucho a nosotros. Llevan la fiesta por dentro como nosotros. Sí, el dominicano es muy alegre, muy echador de broma. Y entonces tú ves que se parece a nosotros, pero están pasando cosas. Y está pasando también en San Salvador. ¿Sí? Tú vas al casco central de San Salvador y tú te sientes en Europa. Y está ahí, en un país muy pequeño. Entonces, la regeneración urbana, la recuperación de espacios,
todo eso está asociado a la movilidad y a entender que la forma natural de moverse de las personas es a pie y que podemos hacer que los espacios sean más cercanos, más humanos y que podamos llevar la vida más sosegada, más tranquila, menos traginosa. Es así. Profe, además, en este contexto internacional latinoamericano, como mencionó ahorita, todos los avances que se han dado en distintos países o en distintas ciudades, ¿usted considera, esto es más que todo una opinión, ¿usted considera que Venezuela está preparada para adaptar sus ciudades? Mira, yo te voy a dar mi percepción. Creo que la comunidad venezolana y desde las organizaciones no gubernamentales y desde las iniciativas privadas se están adelantando a que los cambios se produzcan y están ocurriendo y sin que nos demos cuenta. Sí. Era impensable hace 10, 15 años atrás que tuviéramos flotas de vehículos eléctricos. Desde el año pasado tenemos una flota de vehículos totalmente eléctricos que funciona prestando servicios públicos para conectar Maiquetía a Caracas, e incluso están ahorita en la isla de Margarita. Era impensable que tuviéramos, por ejemplo, motocicletas, monopatines eléctricos, ya los tenemos en el país. ¿Te acuerdas de aquel tema del vehículo compartido? No, eso no existe. Bueno, ya hay una plataforma que se llama Pide Cola, que tú te metes y por una tarifa muy módica, una persona que tiene vehículo que va en la misma orientación de los viajes donde yo voy, se puede montar y paga una tarifa muy pequeñita y optimizamos el uso de la capacidad vial y de los vehículos, porque históricamente nuestra ocupación en vehículos es de 1.2 a 1.5 personas por vehículo. Pero si yo activo a Pide Cola, un carro que cabe en 5, van 5. Y entonces ocupo menos espacios de la vía, porque mientras menos vehículos tengo con mayor capacidad, muevo más personas en menos vehículos. Claro. Y soy más eficiente. Claro. ¿Sí? Entonces se están produciendo cambios y transformaciones sin que nos demos cuenta. Te voy a poner otro ejemplo. Ya hay motocicletas para personas con discapacidad motora en Venezuela. ¿En serio? Y que prestan para personas que quieren prestar servicio de mototaxi, siendo discapacitados. ¿Cuándo llegaron? Eso fue... Están aquí, los produce una empresa venezolana. No voy a decir la marca para no entrar en publicidad. Está bien. Pero ya está. Y eso es una innovación que es inclusiva. ¿Sí? Claro. Y ya tenemos modelos de motocicletas que además son inclusivas porque están destinadas a un grupo en particular, que es el género femenino, que es más atractivo, que se parece más a la forma de moverse de las chicas, y estás viendo, en general, en América Latina hay un 20% de motociclistas que son mujeres. Entonces es inclusivo. Y es importante porque aquí voy a aprovechar de hablar de un tema muy sensible en América Latina. Y es que los viajes de las mujeres son poligonales y la gente no se da cuenta. Y te voy a explicar qué es eso. Resulta que los señores, los caballeros, salen de su casa, van al trabajo y se regresan. Las mujeres salen de su casa, lleva al niñito al colegio, va a comprar la merienda, se la deja, se va al trabajo, sale, compra para el almuerzo, hace el almuerzo, comen, lo vuelve a llevar, va en la tarde, sale, en la noche va al supermercado que no le dio chance, hay que pagarnos, ¿es o no? Y después llega a su casa. Quítale el vehículo ahora. Yo se lo pongo, yo a lo mejor te lo comenté en clase. Supongamos, yo voy a dar clase en la central y tengo clase en la metropolitana, pero además tengo que dejar la chama en la universidad. Sí. Entonces, ¿tú te imaginas yo sin carro? Eso no existe. Porque el transporte público no hay manera de que me sea tan eficiente como para que me resuelva que tengo que ir a la central, a la metro, me regreso, busco la chama en la universidad, la devuelvo. No hay manera. Entonces, a veces cuando la gente dice, me habrás escuchado, yo no estoy de acuerdo con el día de parada. ¿Por qué? Porque el día de parada es un poco así como que deja tu vehículo y ve a ver cómo te las arreglas. ¿Por qué? ¿Tengo mayor oferta de transporte público? No. ¿Tengo mejor sistema metro? No. Nosotros tuvimos un sistema metro, voy a hacer puchero, porque si van a la estación Metro Center de Washington y ustedes se meten y bajan a la estación, esa estación era la estación de metro de Chacaíto nuestra, porque son los mismos franceses, es el mismo metro, con la misma iconografía, los mismos pictogramas, y tú vas, entras a Macy, bueno, aquí entrabas a Beco y Chacaíto. Entonces tú dices, perro, ¿qué nos pasó? Bueno, nos pasó que tenemos que seguir andando, pero como te digo, hay movida urbana ahorita, hace rato, de personas que están innovando en movilidad en el país, y esto va a seguir.
La gente descubrió unos sistemas. Tú hoy en día estás aquí con tu celular. Yo misma me quiero ir. Ajá, voy a pedir fulanito de tal plataforma. Véngame a buscar, me dan nombre de chofer, pago de una vez. Es más, ya tienen, esas aplicaciones tienen un chatbot para gente que no está acostumbrada a la tecnología, que te habla así. ¿Usted quiere un fulanito, el abuelito? ¿Quiere viajar así? ¿Para dónde baja? ¿Quiere pagar así? ¿Quiere pagar? Le resuelven todo. El pago, no sé qué. Y la gente siente que está hablando con cualquiera que me está haciendo el favor. ¿Sí? Entonces, en la medida en que ya hay cada vez más cosas que están mejorando y me están dando mayores opciones de moverme, pues mejor, eso está pasando. Eso está pasando en Venezuela. Y sí es cierto que hay un rezago, no te lo voy a mentir, yo cada vez que salgo y vengo, mi hija se burla de mí, me dice, mamá, la gente te escucha hablando de San Salvador o República Dominicana y jura que tú estás hablando de Holanda. Yo le digo, mi amor, lo que pasa es que si tú vas a un paísito y ves que hay una flota de transporte público, de unidades de autobuses, toda eléctrica, yo me siento que estoy en Holanda. Claro. ¿Sí? Entonces es un poco eso. Pero sí hay ya vehículos eléctricos, incluso hay empresas hoy que te están ofreciendo transporte de carga con unidades totalmente eléctricas. Y hay incluso aplicaciones móviles que te dan descuentos para ciertas cosas, como comprarte una moto. Y el tema de las motos, yo estoy metida ahorita, ya te dirán mis estudiantes que los puse a trabajar en el Moto Challenge Unimeno. Ajá. Ese Moto Challenge los hizo ver qué es lo que está pasando, cómo es esa dinámica del motociclista. Ya no lo veamos como que es una persona que qué fastidio esa gente. Esa gente, ayer o anteayer, lo contaba esta mañana, yo me pongo a hacer esos ejercicios, tú lo sabes, y yo venía en la autopista y me agarró la cola y dije, voy a contar motociclistas en una sola pista donde yo iba. En una hora conté 1.400 motociclistas que pasaron. Tú te acuerdas de vías, ¿no? Sí, Ajá, claro. en una autopista la capacidad de un canal es 2.000 vehículos por hora. Pasaron 1.400. O sea, es decir, hay que hacer un canal. Bueno, ellos ocuparían un canal en Tal hora cual. pico. Entonces, hay que empezar a pensar en inclusividad, en regular lo que no nos gusta, porque si tampoco está bien que van perpendicular a los canales, que no se paran en los semáforos. Que pasan por encima de la línea. Ajá, lo que estamos tratando es de protegernos todos, pero sin sacar a nadie, porque es que tenemos todos derecho a estar en ese espacio público, es perfectamente válido. ¿Sí? Perfecto, profe. Bueno, creo que es momento de pasar a una de las dinámicas del día. Justamente, hablando de movilidad, la dinámica se llama el semáforo. Ajá, vamos a ver si no nos vamos a comer el rojo por nada. Bueno, le explico. Yo le voy a poner una situación, cualquiera. Ok. Y usted me va a dar 3 opciones. Vale. La opción, que sería el rojo, es la peor opción que uno puede tomar, la más dañina, la más absurda. Ajá. La amarilla sería una opción que, bueno, soluciona, pero no es la más recomendable. Ok. Y la verde sería, pues, la óptima, ¿sí? Vale. La óptima tanto para la movilidad de la persona como para el medio ambiente. Ajá. Entonces, suponiendo que mi carro viejo ya no funciona y quiero comprarme uno nuevo. Amarillo. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, te voy a explicar. Tener un carro viejo que no funciona, emites más gases contaminantes, vas dejando, aunque no te des cuenta en el pavimento, vas dejando aceites. Eso cuando llueve se arrastra, va a los cauces de agua o se infiltra. Entonces la gente no lo ve, pero además emites más gases contaminantes, más polución, más ruido. No estás siendo eficiente además porque la probabilidad, después que, no sé si lo saben, pero después que pasan 10 años los vehículos, en algunos países incluso los mandan a chatarrizar. ¿Por qué? Porque el tema es que hay mayor probabilidad que estén involucrados en un siniestro vial, se convierten en un peligro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer la revisión técnica, hay que ajustarlo, hay que mantenerlo, pero además si tu carro está viejo, no está mal que te compres uno nuevo. A lo mejor me compro uno nuevo y solamente lo saco para pasear, porque el transporte público es tan bueno que ni falta me hace. Entonces, eso sería lo ideal. No está mal comprarse un carro, lo que está mal es ser mal conductor. Irresponsable. Es irresponsable, ¿sí? Ajá. Ok, me gusta. Ok. Ahora, voy a casa de mi abuela, Ajá. que queda a 1,5 kilómetros de distancia. Ok. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la peor? ¿Cuál es la que está solucionada? Dependen de las condiciones físicas y el momento en el que está. Te voy a explicar por qué. Yo no soy nunca de rajatabla, porque si yo estoy en plenas condiciones físicas y a mí me gusta, como de hecho me gusta caminar, y es 1,5 kilómetros, yo me hago de 4 a 5 kilómetros cuando voy a caminar. Yo sé. Ah, bueno, Yo entonces sé. 1,5 kilómetros es nada. Realmente puedo ir caminando. Ah, pero ya va. Es que la abuelita
está en una crisis y hay que llevarla a la clínica. ¿Me sirve irme caminando? Para No. nada. Entonces me tengo que buscar un vehículo. ¿Por qué? Porque los tiempos son importantes. O si está lloviendo también. Ajá. Esa es otra. Las condiciones adversas también puede ser una limitante. Exactamente. Salgo de un concierto, ojalá, a las 11 de la noche Sí. y no hay autobuses. No hay movilidad, sí, de autobuses. Usted agarra y ahí yo le voy a poner verde, chola. Agarre su aplicación MOI y se llama al conductor que lo va a atender, lo va a ir a buscar y lo lleva a su casa y usted paga por la aplicación MOI y asunto Y listo. resuelto. Porque hay otra cosa que hay que revisar, ¿no? Que es el tema de la seguridad ciudadana. Eso está demostrado. La teoría de los cristales rotos del alcalde de Medellín. Ujú. Si usted ve un carro todo aporreado, sucio y abollado, abandonado, tiene días que le han caído las ramas y nadie ha pasado por ahí, le cayó agua, lluvia, polvo, y alguien viene, rompe el cristal, total, eso ya está sucio, ¿verdad? Ujú. Ajá, pero si tú lo ves bonito, tú lo cuidas. Claro, Entonces, parte de la dinámica es esa, buenísimo. es entenderla. Salgo de un automercado con bolsas pesadísimas, de esas que uno se va de lado incluso. Y tengo que ir a mi casa, pero no tengo carro. A ver, depende de dónde estés, porque están las personas que te ayudan, que tú les das algo cuando Ujú. sales del supermercado y ellos se montan en su carrito y te llevan eso es muy, una curiosidad, en Santo Domingo se hace mucho. Le das al chico algo, un peso, allá un peso cuesta mentira, un peso no, le das 50 pesos, porque 50 pesos es más o menos $1. Ellos Ok. te llevan el carrito. Pero si eso no es una opción porque está lloviendo, efectivamente depende también. Imagínate a la abuelita, Ujú. la señora con el bebé, Ujú. ¿sí? Entonces no es una opción que me voy a pie, cargo yo las bolsas, pero puedes usar una bicicleta con una cestica, puedes usar una moto con una cestica, puedes irte en tu vehículo particular. Generalmente la gente sufre mucho, no se dan cuenta. Yo ahorita tengo medio la piel porque estuve casualmente en San Salvador trabajando en una recuperación de regeneración urbana para unos mercados municipales. Entonces cuando tú ves la gente mayor con algún tipo de dolencia, las rodillas, no sé qué, con el poco de bolsa, paraban en aquella chapa de sol esperando que venga el transporte público para ver cómo me subo, ¿sabes? Ahí tú dices, mira, no, si esta gente tuviese una mejor manera de hacer esto, pues vamos a mejorarle su calidad de vida. Claro. Y justamente quisiera irme también por esa pregunta y por esa respuesta, porque mencionó lo de el chamo que me puede llevar las cosas hasta mi casa y tal, y también mencionando lo de las ciudades de los 15 minutos. Yo me acuerdo que cuando yo vi esto en clase, una de las primeras ideas, una de las primeras zonas que se me ocurrió al mencionar todo esto fue Chacao. Ajá. Y es impresionante cómo en Chacao, por lo menos sobre todo en la parte de Chacao, no tanto Altamira y la Castellana, que Sí, también... alrededor de la Plaza Bolívar. Exactamente. Todo está como adaptado para eso. O sea, en Chacao todo te queda cerca. Sí. Y hay de todo aparte. Sí, sí. Entonces, es impresionante cómo, sin querer queriendo, no sé, nosotros mismos aquí en Venezuela nos hemos ido por ese camino, por buscar esa inmediatez que hay otras zonas de Caracas que no la tienen. Bueno, En el sureste de sí. Caracas es un poco más complicado de conseguir. Recordemos que Caracas es un valle alargado que está entre montañas. Entonces, claro, Chacao tiene un privilegio, que está en una zona muy céntrica de la ciudad, casi que en la mitad, y efectivamente toda la topografía es muy, muy baja. Entonces, Ok. toda la dinámica se fue desarrollando alrededor de ese pueblo de Chacao y efectivamente la gente yo le echo broma a la gente que vive en Chacao porque no salen de Chacao. Yo les digo, hay vida más allá de Plaza Venezuela y me río con ellos. Porque claro, no tienen que salir. ¿Por qué? Porque entonces en Chacao tienes todo a mano, a pie. Las clínicas, los colegios municipales, incluso los sitios de salud Chacao. No le estoy haciendo propaganda, pero bueno, está Salud Chacao. La gente que tiene Salud Chacao, entonces bueno, tiene Salud Chacao, que es público, tiene mercados, tiene hospitales, tiene parques. Y tiene transporte público, está muy bien servido y el sistema metro pasa por allí, ¿sabes? Sí. Entonces tienen la interconexión. Tras Chacao, el metro, los sistemas de transporte público que van por todo el corredor de la Francisco de Miranda, tienes Parque Nacional arriba, tienes abajo el parquecito de la Floresta, el Parque del Este, o sea, tienes como que casi que todo a la mano. Entonces es un poco privilegiado. Y bueno, no hay que descartar, por supuesto, que en una época el pensar era otro, era por ejemplo la ciudad de satélite. Si tú te vas de aquí para Baruta
y pasas el túnel de la Trinidad y al llegar a la Trinidad vas a conseguir el letrero que se ha resguardado porque forma parte del patrimonio de la urbanidad, que dice ciudad satélite. Y efectivamente cuando se programó que iba a ser una ciudad dormitorio, una cantidad de espacios residenciales donde la gente venía a trabajar acá y luego se iba a dormir allá y a la vuelta igualito venía, ¿no? Okay. Eso es un poco lo que pasaba, que estaba más pensado en el carro y en las distancias largas y lo mismo pasó con ciudades como Guarenas y Guatire. Y eso era un poco la cosa, pero ahora estamos pensando diferente, estamos tratando de planificar, de urbanizar, incluso se está hablando de las ciudades compactas, y las ciudades compactas es ese esquema donde podemos caber más en menos espacio y hacer cosas verticales. Y lo que tenemos es que, como te digo, hay que conseguir el equilibrio entre el desarrollo urbano, la mezcla de uso y hacerle, por supuesto, la vida más llevadera a la gente. Claro, que es lo que nos mueve siempre. Profe, y yéndonos más por la misma línea, yo veo que también casos como Chacao, que tienen todo tan inmediato, quisiera, por favor, que comente un poco también sobre Sabana Grande, sobre hacia Plaza Venezuela, hacia toda esa parte de la ciudad, que creo que también tiene todo como muy inmediato, sobre todo el tema comercio. Allá es más que todo una parte comercial. Sí. Pero... Fíjate, Sabana Grande en su época era Sabana Grande. Sí, ahí claro. Había tiendas de Christian Dior. Y ir para allá era, wow. Exclusivo. Eso era una avenida, efectivamente, para tránsito automotor. Y había en las tiendas. Entonces, por supuesto, había mucha congestión porque la gente se paraba, iba a la tienda, entraba, y los estacionamientos, los laterales. Y en un proceso de renovación urbana, pues bueno, se hizo un corredor peatonal. No se han dado cuenta la gente, pero todo eso está conectado. Tú te puedes ir caminando por la avenida Francisco Miranda, que además llega hasta la zona del este de la ciudad, y luego conectas con el Boulevard de Sabana Grande, conectas con el Paseo Los Cabos, y te vas a Plaza Bolívar. O sea, todo eso es caminable y es perfectamente válido. Y ese boulevard, lamentablemente, pues hemos tenido esos procesos que de repente otra vez vuelve al comercio informal, pero el comercio informal tiene un trasfondo que es la situación económica y política del país y la situación social. O sea, que no nos falte esa piel, ¿no? Que esa gente no está allí porque qué chévere ponerse aquí a vender y tampoco hay que tratarlos mal porque estén ahí. Entonces, es un problema que hay que ver cómo lo manejamos políticamente, desde el punto de vista de la economía. En la medida en que la economía mejora, las cosas también se van poniendo mejor para las personas y no van a tener esa necesidad de ir a la informalidad para poder mantenerse. Pero es un espacio público interesante, es ícono de la ciudad. Los intelectuales de este país se reunían en el Gran Café, allí mismo, en el Boulevard de Sabana Grande, y tuvimos toda una movida donde ahí salieron ilustres venezolanos, José Ignacio Cabruja, gente que estaba asociada al cine, a la radio, a la televisión, a los intelectuales del país, como te decía. Entonces, esos son espacios que forman parte del patrimonio de la ciudad. Excelente, profe. Bueno, estoy encantado de escucharla y me encantaría seguir escuchándola. Quisiera hacerle una pregunta final, como para cerrar toda esta conversación, y es para las personas que nos están escuchando. ¿Qué mensaje final pudiera darle un consejo o una advertencia o lo que sea para hacer una diferencia en su entorno, en su ciudad, en su país? Sí, mira, yo siempre lo digo muy frecuentemente, el mejor dispositivo de control del tránsito se llama civismo. Si queremos que esto funcione como en Europa, comportémonos como nos comportamos en Europa. Si queremos que esto sea como una ciudad de Estados Unidos, comportémonos como nos portamos en Estados Unidos. Y yo apuesto por eso, porque hay una gran reserva moral todavía en el país, porque la mayoría de la gente, ¿por qué se para en un semáforo? Por convicción propia, no porque está el fiscal, no sé qué. Y las cosas funcionan por esa reserva moral. Entonces, seamos lo que queremos ser, comportémonos en ese espacio público como queremos ser tratados, y entendamos que el espacio público es de todos, que todos tenemos derecho a estar ahí, que lo podemos compartir en condiciones de equidad, con respeto hacia el otro, con fluidez, y que eso va a estar ahí para mejorar nuestra calidad de vida. Que nos apropiemos de ese proyecto, porque Venezuela es un proyecto conjunto que nos involucra a toditos. Vamos a hacer de ese proyecto lo que queremos que sea. Es así, profe. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Encantada. Esto ha sido un capítulo más de Unimed Podcast. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima. Unimed Podcast es grabado en Caracas, en los espacios de la Universidad Metropolitana. Una producción de Unimed Virtual, editado por Ángela Zambrano y Wilhelm Fritz Lindo. Esto fue Unimed Podcast.
Suscríbete para más episodios.